Ahora la proclamación al Evangelio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos y hermanas, desde el miércoles de ceniza hemos dado inicio a nuestro tiempo de Cuaresma. Cuaresma son 40 días que tenemos para prepararnos a celebrar este gran acontecimiento del amor de Dios para cada uno de nosotros. Que tanto Dios amó el mundo, dio la vida por nosotros. Entonces vamos a celebrar este gran misterio del sufrimiento, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la Cuaresma, el Señor nos invita al cambio, nos invita a la conversión, un cambio total, metanoia, como manera de acceder algún día a la salvación, de volver a casa, de volver al cielo. Entonces necesitamos poco a poco purificarnos, necesitamos poco a poco convertirnos y creer en el Evangelio. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vemos en el Evangelio que Jesús, después de su bautismo, fue llevado de inmediato al desierto, ¿verdad? Entonces es como decía el profeta Oseas: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Bueno, vemos a un Jesús que siempre está conversando con su Padre a través de la oración, que nos está cumpliendo las Escrituras como se cumple hoy, ¿verdad? Se ha cumplido el tiempo, entonces el tiempo del Mesías que está en medio nuestro y tiene un mensaje particular, ¿no?, de que hemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Jesús siempre necesitado de hablar con su Padre, y en el desierto, queridos hermanos, que es el lugar inhóspito, despoblado, pero también es morada de demonios, ¿verdad? Entonces un lugar ahí no tan amigable, ¿no? Pero Jesús fue ahí para prepararse para su misión, ¿no? Jesús fue en el desierto y Satanás le puso a prueba. Y estas pruebas, queridos hermanos, que llamamos tentaciones, era manera para Satanás de hacerle desviar a Jesús de su rumbo, ¿verdad? Entonces, para ver de verdad si iba a hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús salió victorioso del desierto y, bueno, saliendo del desierto, empezó a predicar el Evangelio, empezó a tomar en mano la proclamación del Evangelio, la proclamación del reino de Dios, ¿no? Entonces, queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Marcos, Jesús
las tentaciones atraviesan la vida de Jesús. En todas ellas Jesús constantemente no tenía que renovar su sí al proyecto del Padre. Entonces lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de San Marcos, ¿no? Cuando los fariseos, ¿no?, le van a pedir a Jesús unas demostraciones, ¿no? Entonces, ¿no?, para demostrar como su poder, ¿no?, para evitar el camino doloroso de la fe. Y más adelante, entonces vienen, los mismos discípulos, ¿no?, en la voz de Pedro, ¿verdad? Entonces, que le va a decir, el cielo lo prohíbe, cuando Jesús termina de anunciarles que tenía que sufrir, que lo iban a rechazar y que no iba a morir y que al tercer día resucitará. Entonces Pedro de decirle, no, así no es, no. Fue también una tentación de no tomar el camino, no, de la cruz que Dios había escogido para salvarnos. Y Jesús de decirle a Pedro, detrás de mí, Satanás, porque no estás pensando como Dios. Entonces lo vamos a ver también, otra tentación de Jesús, no como en su corazón de hombre, ¿verdad? No, Padre, quisiera que pasara esta copa, pero al final, reflexionando, nos dirá que no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad, Padre. Era una tentación de Jesús también de no tomar el camino de la cruz y de esta manera no seguir el proyecto que Dios tenía trazado por él. Y también va a llegar otra tentación de Jesús, ¿no?, cuando estará crucificado en la cruz, ¿no?, con los adversarios que estarán ahí, ¿no?, los espectadores, ¿no?, entonces los sumos sacerdotes, ¿no?, que lo van a invitar a bajar de la cruz, ¿verdad? Sálvate a ti mismo bajando de la cruz, ¿no?, ¿verdad? Que baje ahora de la cruz, le van a decir, para que lo veamos y creamos. Entonces fue una tentación de Jesús. Pudo haber bajado de ahí para demostrarles, que soy de verdad el Hijo de Dios, pero no. Entonces Jesús derecho, ¿no?, va a ir, ¿no?, a llevar a cabo, ¿no?, el proyecto de su Padre. Queridos hermanos y hermanas, desde ahí podemos ver también y comprender que seguir a Jesús, ¿verdad?, cargando de nuestra cruz, supone pruebas que vienen de muchos lados, pero que también, como nuestro Maestro los ha vencido, nosotros también, tenemos la fuerza de Dios en nosotros para vencer, para superar a las tentaciones. ¿Y cómo Jesús pudo vencer las sus tentaciones, queridos hermanos y hermanas? Es ejemplo para nosotros. Hemos de aprender el Evangelio, ¿verdad? Pues cada vez que escuchamos el Evangelio, estamos a la escucha del Maestro que nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí cómo he vencido las tentaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Jesús pudo vencer a las tentaciones? Él no estaba solo, ¿verdad? No estaba solo. Es el Espíritu Santo que le impulsó a retirarse al desierto. Entonces, sí, también hemos de superar a nuestras tentaciones, queridos hermanos y hermanas. No podemos estar solos. Entonces, solos no podemos vencer, superar a las tentaciones. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a la presencia de Jesús, necesitamos, ¿verdad?, a la oración, necesitamos a Dios en nuestra vida, porque como siempre les digo, queridos hermanos y hermanas, no puede existir un cristiano que no ora, porque si el cristiano no ora, entonces su fe se debilita, y cuando enfrenta a los pecados y cuando llegan las tentaciones, no va a tener fuerza como Jesús tuvo fuerza para superarlas. ¿Por qué? Porque está solo, está sola, ¿verdad? Por eso, durante este tiempo de Cuaresma, ¿qué nos invita a hacer la Iglesia? A
orar más, a hacer oración. Y ojalá que la oración no sea solamente durante el tiempo de Cuaresma. Oh, es Adviento, voy a orar un poquito más. Oh, es Cuaresma, voy a orar un poquito más. No, tiene que ser, debe ser a lo largo de nuestro peregrinar espiritual, hacer oración. Y también que nos invita a hacer la iglesia durante este tiempo de Cuaresma, a hacer ayuno, queridos hermanos y hermanas, ayunar como manera de disciplinar el cuerpo, porque uno de los pecados, ¿no?, de los israelitas en el desierto fue, ¿no?, de quejarse por pan, por un pedazo de pan. Salimos de Egipto, tuvimos pan, tuvimos agua, y ahora en el desierto no hay pan, no hay agua. Se quejaron contra Dios, ¿verdad? Después de haber visto las maravillas que Dios ha hecho en su vida, sacándolos de Egipto, todo eso, pero no, tercos, no, corazón endurecido, no, entonces quejándose, no, por un pedazo de pan. Entonces, como manera, el ayuno para disciplinar el cuerpo. Y también la iglesia nos invita, ¿no?, a dar limosna para estar en solidaridad con los que sufren, ¿no?, para hacer obra de caridad, porque bueno, las bendiciones que hemos recibido hemos de compartirlas, queridos hermanos y hermanas. No es para yo solo, ¿verdad? Somos una comunidad. Entonces me hace pensar a la primera comunidad de los apóstoles, ¿no?, que vendían todo y compartían todo, ¿verdad? Entonces como comunidad hemos de compartir, y más que todo, ¿no?, con los que no tienen. Entonces limosna, solidaridad, caridad con los demás. Entonces por eso, queridos hermanos y hermanas, le pedimos al Señor a través de esta Eucaristía, ¿verdad? Entonces que sí, vamos a ser tentados, y muchas veces, ¿no?, a mí me pregunto si Satanás tentó a Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuánto más a ti, cuánto más a mí? ¿Tienes una fe fuerte como la fe de Jesús para poder vencer a las tentaciones? ¿Cómo está tu fe? Deberías estar preguntándote, querido hermano, querida hermana, ¿cómo está tu relación con Dios? Si hoy llega una tentación, mañana llega, van a seguir llegando, como les decía, porque así llegaban en la vida de Jesús, ¿verdad? Hasta en la cruz, ¿verdad? Entonces hasta de pronto en la cama, muriéndonos, pueden llegar de pronto tentaciones. Entonces, ¿será que mi relación con Dios está tan fuerte, mi fe en Él está tan fuerte, que en todo momento voy a poder vencer mis tentaciones? Entonces, mira en tu corazón, pregúntate a ti, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está, cuán fuerte es mi fe? ¿No? ¿Estoy solo luchando en esta vida o estoy con Jesús? Él está conmigo, ¿verdad? Y nada temo cuando llegan las tentaciones. Con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a vencerlas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, no, el abogador, ¿verdad?, me va a defender. Entonces me va a poner palabras en la boca. Todo eso me va a llevar a gritar Abba, me va a ayudar a orar un poquito más, queridos hermanos y hermanas. Entonces no dejemos de orar, no dejemos de ayunar, no dejemos de dar limosna como manera, ¿verdad?, de ir purificando nuestro corazón y celebrar a Cristo, a este gran amor que tiene para nosotros, ¿verdad?, que va a sufrir, ¿no?, morirá, pero resucitará el último día, ¿verdad? Resucitará, ¿no?, el tercer día. Entonces que el mismo Espíritu que empujó a Jesús al desierto nos lleve también al desierto, ¿verdad?, para purificarnos, para prepararnos de pronto de alguna misión, para alguna misión que Dios tiene para nosotros, y que este Espíritu Santo nos asista en la lucha contra el mal, ¿verdad?, y nos prepare a celebrar la Pascua renovados en el Espíritu. Que así sea, y que el Señor los bendiga ahora y siempre.